Durante toda mi vida, a mí se me ha confundido quizás con alguien perteneciente al pueblo judío, por mi apellido. Mi apellido también es alemán, hay alemanes que se apellidan Schwarz, pero Schwarz es un apellido que con varias grafías y con varias formas de escribir distintas es muy común en la comunidad judía, entre las personas que se identifican con el pueblo, con la religión o con las tradiciones étnicas, contra las tradiciones judías. Yo no soy judío, ni culturalmente, ni religiosamente. Culturalmente soy mexicano y asturiano, más que otra cosa. Religiosamente yo fui criado como un estricto católico hasta los 16, 17 años, cuando me bajé del tren. Dije, sigan ustedes sin mí, porque a mí no me gusta esto para nada, y además nunca me lo creí. Entonces, étnicamente, si a alguien le interesa esto, que a mí sigue pareciendo estúpido, yo soy esencialmente asturiano y zapoteca. Tengo un 15% de rasgos genéticos originarios en el sureste mexicano, que deben ser zapotecas, porque mi abuela era de origen zapoteca. Y no tengo una sola gota de sangre de judíos que nací, que tampoco me importaría, no me importaría. Pero sí es cierto que alguna vez, antes de que tuviera yo claro que había sido adoptado por un señor de familia de origen judío, porque él tampoco lo era, ni participaba, ni era creyente en absolutamente nada, sentía yo, por ejemplo, problemas para defender a Israel, porque si defiendes a Israel, pues, la gente dice que eres judío, pues entonces parece que estás como que respondiendo a un imperativo colectivo de una comunidad a la que ni siquiera perteneces. Pero he sido constantemente y soy constantemente objeto de agresiones o comentarios antisemitas. ¿Por qué se llama antisemitismo esto? Porque así se le llama, vamos a hablar al final, pero voy a poner algunos ejemplos. Miren, estos son comentarios que he recibido únicamente esta semana, desde el lunes que decidí hacer esto, o sea, lunes, martes, miércoles y hoy, porque hoy salió uno. Estos son los que he visto. No los percibo en todo su tamaño, entonces, a ver, los tengo aquí, porque si no me quedan pequeños. Dice me encanta escuchar las refutaciones de un ateo basadas en supuestos y testimonios de otros, cual chisme de vecindario. Y el otro responde, una tal Viridiana Pérez, una chica, dice, judío será. El comentario es bastante denigrante, ¿no? O sea, mis opiniones no son mis opiniones porque yo tenga esas opiniones, sino porque soy, en su imaginario, pues soy judío. ¿Qué otro tenemos por aquí? Tengo que sacarlos de aquí porque, les digo, no los veo. Shalom, me dice uno. Seguro que Elohim y el dinerito es la verdadera creencia, pero no todos podemos ser hijos de Israel. Y es un comentario, a ver, claramente antisemita y claramente de alguien que asume que soy judío y por lo tanto me puede atacar. Si yo fuera negro no me atacaría por negro. No hay huevos, ya. Pero esto sigue siendo legítimo y me preocupa mucho que siga siendo legítimo y no por mí en lo concreto, ¿no? Kurutse me dice, ¿y qué pasa con el nacionalismo de su nación judía? Allí no le importa el nacionalismo ni el racismo. Primero que nada, que llega a esas conclusiones, por supuesto, sin conocerme, pero como resultado de todos los prejuicios que tiene contra los judíos. Evidentemente, yo siempre he sido enemigo de todos los nacionalismos, incluido el sionismo, no porque tenga yo implicación con el sionismo, sino porque es una forma de nacionalismo, y todo nacionalismo es tóxico. Y por supuesto, el racismo que en muchos grupos judíos se da, o muchos grupos israelíes se da hacia otras personas, tampoco lo apoyo ni por ser ni por no ser. Teníamos espérenme. No sé cuál es ese. Este es. ¿Quién se cree que es este judío para poder criticar al Che Guevara? ¿Por qué le dan entidad a sus comentarios?
Ahora, hemos hablado que se cree que el antisemitismo es un ejercicio de derechas, pero este señor es de izquierda, está enfurecido porque yo comento sobre el Che Guevara y no debería permitírseme hacerlo porque él supone que soy judío. Y si ustedes no hallan todo esto alarmante, encuentro yo alarmante, que no lo encuentran alarmante. Algo que me llama la atención, puse una serie de personas con las que tenemos cierta relación, que elegí más o menos al azar, si la gente tiene el gobierno que se merece. Dice, algo que me llama la atención es por qué no puso a una Isabel, no sé a qué Isabel se refiere, un Trump, un Biden, un Netanyahu en la foto. ¿Será que también sirve a intereses anglosionistas? Madre mía, con los intereses anglosionistas. Pues no sirvo a los intereses anglosionistas, fíjate. Pero qué curioso que así lo quieras valorar. Luego está, este vato no es ese. Es que esto es aún más grave todavía. Bueno, para no leer también esa, ¿qué te parece la resistencia palestina ante la ocupación sionista? ¿Por qué será que no lo nombraste? ¿Será porque soy aliado de Jerusalén? No lo mencioné porque no me dio la gana, porque estaba yo hablando del Dalai Lama y estaba yo hablando de la realidad del Tíbet y de la realidad del budismo. No venía al caso, pero tú me ves mi apellido y decides que entonces puedes hacer un ataque de este tipo. Otros se ponen ya así como muy malitos, como este que repitió lo mismo a gritos. Este tipo se las tira de ateo, pero realmente es un prosionista fanático, como lo era Carlos Marx. ¿Qué tengo que ver con Carlos Marx? Nunca hablarán mal de los fanáticos sionistas, sus crímenes y puntos suspensivos. Y lo escribió 3 veces, porque como no salía, porque yo tengo ciertas palabras, se las tenemos bloqueadas en el canal, la escribió 3 veces a ver si con eso conseguía que saliera. No salió, pues sale aquí. La gran mayoría, si ustedes se dan cuenta, además tienen seudónimos. Pero llegamos finalmente a este pequeño problema. ¿Cuál es? Este vato no cree en la guadalupana, pero sí se ha de tragar todo el holocuento. El holocuento es la negación del holocausto. Y la primera vez que yo oí la palabra holocuento, la decía un nazi, un peculiar nazi que tuvimos en un grupo en un foro de comentarios, de estos que había antes en internet, en Yahoo Groups teníamos un grupo, y tenía yo a un nazi que te explicaba que no habían muerto 6 millones de judíos. Entonces, bueno, si murieron 4 ya Adolfo es buena gente. Es que no son 6 ya, y si murieron 2 millones, entonces ya Hitler es buena persona. No, pero es que es un engaño que sean 6 millones. O sea, él tenía este tipo de problemas, le gustaba mucho lo del holocuento. Creer en todas estas visiones está más generalizado de lo que se cree, pero es lo que los estadounidenses llaman el elefante en la habitación. Es como si hubiera una habitación en la que estamos todos y hay un elefante al centro, pero nadie quiere hablar del elefante. Hablamos del feminismo, hablamos del racismo hacia los negros en países donde hay pocas personas de color negro, además de piel negra o de origen africano de piel negra. Y digo origen africano de piel negra porque Richard Dawkins es africano, pero de piel blanca, porque nació en Nairobi, Kenia. Se habla y se habla mucho del racismo en México. Yo he atacado muchísimo el racismo en México y el doble rasero y la doble moral hacia los indígenas. Los del pasado son admirables y los del presente, pues ahí están. No los molesten, déjenlos. Venden niñas, son sus costumbres. No van a la escuela, pues déjalos. Los aztecas no iban a la escuela y no les pasaba nada. Y cosas de este tipo, que es racismo puro y duro. Pero el antisemitismo parece que es el elefante en la habitación, y siempre sale quien hace esta explicación, y esta explicación la hace también Jalife. La aversión hacia personas de religión o identidad judía, pues no saben lo que es. El judaísmo es religión, es cultura, es etnicidad, ¿es qué? Salvo que una persona se identifique como tal, si no se identifica no lo es. Dice, no es antisemitismo sino judeofobia, porque también los árabes son pueblos semíticos, porque son las lenguas consideradas semíticas. Mira, eso es un
pretexto bastante barato. Se ha llamado tradicionalmente antisemitismo al rechazo a las personas a los judíos. Y no vale la cortada etimológica para cambiar el tema y entonces cambiar el nombre. Y hay teorías así, es que los verdaderos judíos no son estos, sino que hay una cuestión étnica y fueron sustituidos por los házaros. Esto es una teoría muy de Jalife. Todo eso da igual. Todo eso da igual, todos los pueblos se han movido, todos los pueblos se han mezclado, incluso pueblos tan herméticos como lo ha sido el judío y el gitano. Pueblos que son herméticos no porque sean raros de ellos, sino por la persecución a la que se veían sometidos, encerrados en guetos y en juderías y en pueblos gitanos donde su relación social, humana, educativa o sexual con el mundo en el que estaban insertados era enormemente difícil. Los gitanos no se mezclan con payos hoy en día, no porque es su tradición, sí, pero porque finalmente fueron primero encerrados en burbujas, donde el defenderse entre ellos era la única forma de sobrevivir. Y es lo mismo que ha pasado con otros pueblos. Yo me acuerdo con los abuelos chinos de un amigo mío que se enojaba porque el papá de mi amigo se había casado con una mujer rubia y mi amigo era un chino güero, un chino rubio, se llamaba Jorge y tenía el pelo rubio, pues era guapo el desgraciado, ya se imaginarán, pero sigue siendo legítimo ser antisemita, ser judeófobo si quieres, odiar a los judíos, sospechar de ellos, pensar que forman una conspiración. Somos enemigos de las conspiraciones, no creemos en la conspiración, pero esa sí existe. Estamos a favor de que todas las personas son iguales, excepto esos. La historia y los datos que tenemos de la historia que se han reunido cuidadosamente para tener una imagen más o menos seria del pasado están todos reales, excepto ese. Esto no, esto fue falso. ¿Qué daño le hace a una sociedad el mantener estas creencias? Dudo mucho que se pueda producir una nueva persecución, un nuevo pogrom, unas nuevas expulsiones como las que organizaron los Reyes Católicos o un genocidio en masa como el que organizaron los alemanes, los nazis en general, no solamente los alemanes, sino todos los nazis que los apoyaron en Europa. Pero ¿qué daño le hace a una sociedad que a izquierda y derecha siga siendo legítimo, aceptable, tranquilamente decir cosas, primero que nada, sin bases, y segundo, que tienen una enorme carga de un prejuicio de odio preocupante? Plantéenselo, por favor, porque a mí me preocupa y no porque yo tenga nada que ver en el asunto, pero curiosamente me ha tocado ser testigo privilegiado por esa confusión que la gente suele tener con respecto a mí y que ni siquiera me da risa, simplemente me parece absurda.